Bueno, muy buenas noches. En esta noche, en programación orientada a objeto, podemos hablar de cuatro conceptos que son abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. La abstracción ofrecida por los lenguajes de programación se puede dividir en dos: abstracción de datos y abstracción de control y procedimiento. Como ya se mencionó, o como ya hemos visto, en los lenguajes de programación orientados a objetos son lenguajes formados por diferentes métodos o funciones y que son llamados en el orden en que el programa lo requiere o el usuario lo desea. La extracción de datos consiste en ocultar las características de un objeto y obviarlas, de manera que solamente utilicemos el nombre de objeto en nuestro programa. Esto es similar a una situación en la vida real. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo la palabra perro, usted no necesita que yo le diga qué hace el perro. Usted ya sabe la forma que tiene un perro y también sabe que los perros ladran, ¿cierto? De manera que yo abstraigo todas las características de todos los perros en un solo término, al cual llamo perro. A esto se le llama abstracción y es un concepto muy útil en la programación, ya que un usuario no necesita mencionar todas las características y funciones de un objeto cada vez que éste se utiliza, sino que son declaradas por separado en el programa y simplemente se utiliza el término abstracto. En este caso sería perro. Listo. Ahora vamos a hablar de encapsulamiento, lo cual es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción, que constituye su estructura y su comportamiento. Sirve para separar el interfaz contractual de una abstracción y su implantación. Para que la abstracción funcione como debe, la implementación debe estar encapsulada. Nunca está de más recordar que cada clase debe tener dos partes, una interfaz y una implementación. Encontramos tres niveles en el encapsulamiento, que son público, protegido y privado. Público: todos pueden acceder a los datos o métodos de una clase. Protegido: podemos decir que estas no son de acceso público, solamente son accesibles dentro de su clase y por subclases. Y privado: en este nivel se puede declarar miembros accesibles solo para la propia clase. Ejemplo: se necesita que cualquiera pueda acceder al color de un vehículo. Entonces, tenemos tres opciones. A: declaro entonces color como privado. B: declaro color como protegido. O C: declaro color como público. En este caso la declararíamos como público. ¿Por qué? Porque necesitamos que cualquiera pueda acceder, ¿cierto? Vamos a hablar de herencia. Una de las características de un lenguaje de programación orientado a objetos es la herencia. En PU, la herencia es un mecanismo que nos permite extender las funcionalidades de una clase ya existente. De este modo vamos a favorecer la reutilización de nuestro código. La herencia nos va a acercar a otros conceptos como el polimorfismo. También va a traer consigo la utilización de nuevas palabras reservadas como extends o super. ¿Qué ocurre cuando una clase hereda de otra? Pues que la subclase tiene acceso a los métodos y atributos de la superclase. Vamos a ver un pequeño ejemplo en este momento. ¿Listo? Entonces, como vemos en la imagen, tenemos pues un código donde miramos lo que vemos en el código son cuatro clases, ¿cierto? Abuelo, padre, hijo y módulo clases. La clase abuelo la definimos en la línea 4 de su código y al no usar la palabra reservada extends, no hereda nada más que la clase object, ¿cierto? Y en la clase abuelo definimos una variable y un método. En la línea 5 de la clase podemos observar la clase padre, que indicamos que esta clase extiende a abuelo con lo que hereda de dicha clase y puede hacer uso de las variables y métodos de abuelo, además de los suyos propios, ¿cierto? En ese caso sería pues un pequeño ejemplo de la herencia. Vamos a hablar ahora del polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que nos proporciona un lenguaje de programación orientado a objetos para tratar un objeto como si fuera un objeto de otra clase. Existen lenguajes de programación de donde una variable puede contener prácticamente cualquier tipo de dato. Este es el caso de PHP, Python y JavaScript, ¿cierto? Mientras que existen otros lenguajes de programación en los que una variable definida de un modo solo puede contener variables de dicho tipo. Es el caso de Java, y Java es un lenguaje de fuerte tipado. Listo, debido a este fuerte tipado, en ocasiones nos encontramos con que tenemos que moldear un determinado objeto de modo que quepa en el molde de otro. Para ello utilizaremos el llamado casting type. En este ejemplo vamos a ver este pequeño ejemplo donde todos los cambios que ocurren en la clase lanzador. Si nos fijamos en ella, vemos que en la línea 12 creamos un array list.
en la cual indicamos que vamos a añadir objetos de clase mamífero. Sin embargo, en las líneas 13 y 14 vemos que añadimos dos objetos de tipo perro. En la línea 15 un objeto de tipo pato y en la línea 16 añadimos un objeto tipo gato. En este caso, el compilador realiza un casting implícito, ya que todos los tipos anteriores son descendientes de mamífero. Este sería pues como un pequeño ejemplo. Muchas gracias.